Bienvenidos a un nuevo podcast de Rodrick. En esta ocasión tengo a una persona muy especial que tenemos muchos años de conocernos. No somos de la misma edad para que no empiecen con mensajes. Pero aquí el arquitecto Heriberto, que nos va a platicar un poquito de su historia. Y déjenme platicarles nada más una breve introducción. La parte más emocionante que creo es que de haber sido profesor tú y alumno yo, no porque luego no se vaya a hacer al revés. Heriberto fue mi profesor en la carrera de arquitectura en el TEC de Monterrey y a partir de ahí creo que es una historia muy padre porque nos hemos visto pues ya en diferentes foros donde se contratan a ellos como arquitectos y a mí como comercializadora y pues empezamos el debate y creo que ahorita detrás de cámaras Heriberto nos platicó algo muy padre que creo que va a ayudar mucho el tema de los desarrolladores, de los clientes y de los vendedores, ¿no? Es correcto. Danos un poquito de introducción así breve. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Y qué estás haciendo actualmente? Bien, pues primero, gracias por invitarme, Joseph. No es fácil entrar a tu podcast. ¿De dónde vengo? Bueno, soy arquitecto, como lo sabes, de formación. Comencé diseñando con ladrillos y terminé diseñando con palabras. Ok. Entonces soy un arquitecto de palabra. Ok. Explícanos por qué un arquitecto de ladrillos. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace 20, 30 años? Hace entre 25 y 30 años que comenzamos con el rollo de la arquitectura y del diseño. Y hace 25 años exactamente que arrancamos LIP con Raúl Juárez. Ok. Y pues ahí es donde empieza realmente la aventura de la arquitectura como diseño. Y curiosamente hubo un primer proyecto que nos hizo crecer como la espuma y no lo esperábamos como tal, que fue la Biblioteca Fernando del Paso. Claro. Entonces ese fue, digamos, nuestra salida en escena. Y empezamos a ver que era pues muy divertido empezar a salir en periódicos y en revistas y que te llamaran para entrevistarte y de repente en Europa se dan cuenta de que existía el proyecto y te invitan a hacer una exposición allá. A raíz de eso sale otra exposición en Chile Ok. y empiezas a meterte en ese rollo y empiezan a buscarte para invitarte a concursos. La realidad es que eres súper modesto y siempre me ha sorprendido eso de ti. Los han invitado a concursos internacionales y tienen premios internacionales. O sea, no estamos hablando de una arquitectura tapatía, mexicana, donde solo se hacen pequeños edificios. O sea, tienes proyectos impresionantes. Digo, son proyectos para que la gente lo que no sabe muchas veces, los concursos de arquitectura o proyectos internacionales, muchas veces no es de que se vayan a construir como tal. Otras sí, pero hay proyectos que son mucho más orgánicos, más impresionantes, ¿no? Tienes todo un libro, ¿cómo se llama? Con tus proyectos que han ganado y que han concursado, porque también el que te inviten a concursar, a mi punto de vista como arquitecto, ya ganaste cuando te invitan. Ya si luego pasas rondas o tienes premios, pues ya ese es un mérito mayor, ¿no? Pero ya el que un despacho tapatío, que luego muchas veces son despachos chicos, tu despacho es chico, no es un despacho tan grande como otros despachos donde vea 80, 90 dibujantes, porque también utilizan muchísima tecnología y la tecnología, digamos, hoy en día más que nada, pues está la controversia, ¿no? Si la tecnología está dejando gente fuera de trabajar o la tecnología está facilitando las cosas, pues en el tema de la arquitectura, que es un poco el fin de este podcast, para que la gente también entienda qué es un concurso, ¿no? Porque fueron muchas preguntas. ¿Qué es un concurso, no? Para que nos expliques y sea emocionante también, porque hay un montón de alumnos en el ITES o en el ETEC, en la Autónoma, o sea, hay muchos alumnos de arquitectura que se meten en arquitectura sin saber a qué, o sea, yo me metí porque me gustaba y fue un feeling, ¿no? Yo soy arquitecto de profesión, pero pues no ejerzo arquitectura, no importa, la arquitectura me fue llevando por un camino que me gusta dar, la consultoría de proyectos, que ahorita vamos a hablar de esa parte, o sea, consultoría en proyectos de arquitectura para que se venda, ¿no? ¿Cómo es un concurso primero de arquitectura a nivel internacional? Y supongamos, agarramos el supuesto de que no se va a construir. O sea, generas mucho más creatividad y te vuelves loco con ese proyecto. Sí, tú lo has dicho, el concurso de arquitectura y sobre todo en el ámbito internacional, por un lado, existe la motivación de concursar para ganar y siempre entramos
con eso en mente. Si vamos a concursar es porque queremos generar una idea que sea ganadora. Pero estamos muy conscientes de que en una participación internacional somos cerca de 600 concursantes. Ok. Entonces, pues las posibilidades son realmente reducidas. Lo tomamos más bien como un ejercicio de creatividad, como un ejercicio mental, que es como si fueras al gimnasio. Ejercitas la mente, los músculos, para cuando te llega un concurso local en el que tienes mucha más posibilidad de ganarlo, pues vienes bien entrenado y la con práctica, los músculos listos para ponerlos en acción. Entonces, ese sería un concurso internacional. Oye, y a ver, y duda, ¿te pagan el viaje? ¿Nada más lo mandas? ¿Es una invitación digital donde no hablas con nadie y mandas tu proyecto y luego ahí te hablan si ganaste o si pasaste y luego te pichan el boleto o nada? Ojalá todo es a costo. Ojalá te pagaran. Todo es una inversión. Ok. Todo es una inversión y tienes que pues, tener un presupuesto para poder hacerlo. O sea, ¿te cuesta a ti entrar a un concurso? Sí, claro. Sí, y bueno, ahí entra el tema también que comentabas muy importante, que es el de la tecnología. Nosotros somos una oficina boutique. Somos muy pequeñitos, entonces a través de la tecnología tenemos que robustecernos para poder hacerle frente a los grandes. Y todo eso nos cuesta a nosotros. Es como cuando vas al gimnasio y pagas el gimnasio. Claro. Y lo que ganas es pues la práctica para estar listo para el siguiente. Claro. Ese es el punto. Oye, y realmente cuando tu proyecto, cuando tienes o sea, no importa el tamaño del despacho, realmente importa el tamaño del proyecto y si ese despacho, pues ahora sí como dices del gimnasio, pues si tienes un coach, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es fuerte y duro y te entrena, tú debes tener a tu gente súper bien entrenada porque pues, supongo que como en la universidad van a ser repentinas y desvelos y bueno, ya no sé si siquiera si se imprimen planos, pues eso será para los trámites, pero pues toda la creatividad también en pocas personas, aunque tengas herramientas tecnológicas, pues ha de ser un estrés. Y un concurso, como dices, pues es quedar bien y a ver si chicle y pega. Pero ya una entrega donde te pagaron unos honorarios y tiene que estar listo el proyecto. Y ahorita la parte más interesante que creo que es a la que queremos llegar es a la parte de ventas, ¿no? Porque tú me da mucho gusto y se siente muy bien como vendedores. Hoy en día tengo que hacer una arquitectura para que el vendedor venda. Porque si no, mi proyecto, por más bonito que esté y por más creatividad que haya tenido, si no es un producto que se va a vender, pues el desarrollador no va a estar contento, al vendedor lo van a correr, ¿no? O no va a poder vender y al arquitecto no lo vuelven a contratar porque pues se ve muy bonito, pero no fue el mercado y no fue el producto. Sí, mira, aquí hay dos temas que capté en tu comentario. El primero es que el arquitecto, y que nos lo decían en la escuela, si vas a estudiar arquitectura, vende tu cama. Okay. Porque no vas a tener tiempo ni para dormir. Y así comenzamos. Mentalmente nos hicimos esa figura y cuando lo llevamos a la oficina íbamos igual. Repentinas, no había fines de semana, como dices. Desvelo tras desvelo, pero llegó un punto en el que personalmente me quemé. Ok. Llegué al burnout y caí en una situación horrible emocional. ¿Y te afectó tu vida personal? Totalmente, porque nos iba muy bien, por un lado, invitaciones a concursos, habíamos tenido un concurso en particular de estos internacionales, con más de 600 participantes, en el que le metimos toda la carne al asador con alumnos y como armamos el equipo. Era de un desarrollo de usos mixtos en Malasia. Okay. Bien interesantes, súper grandes, súper complejo. ¿Y 600 invitados entran de todo el mundo? Éramos pocos invitados y 600 participantes. O sea, nosotros no fuimos invitados, no figurábamos como para ser invitados por el gobierno de Malasia, pero entramos en la categoría de profesional y en esa categoría había más de 600 participantes. Hicimos el ejercicio, enviamos el proyecto
como te digo, hicimos lo mejor que pudimos, lo mandamos y a ver qué sale. Ok. Lo hicimos en conjunto con la universidad. Ok. En este caso era la UVM. A raíz de que llegué a mi grupo y tenía nada más 3 alumnos. Entonces dije, ¿qué hago con 3 alumnos en 2 semestres? Porque eran los 2 semestres de fin de carrera. Claro. Y lo que hicimos fue buscar un concurso, pero el concurso que fuera profesional, no académico. Ok. Hablé con los directivos. ¿Cuál es la de diferencia? UVM. Nada más, porque acuérdate que tenemos una audiencia muy variada. Sí. ¿Qué es académico y qué es profesional? En este concurso en particular había 2 maneras de entrar, como estudiantes Ok. e iban a ser evaluados como tal, y había el concurso de profesionales, que eran los que tenían las posibilidades de contratarles el proyecto en caso de ganar. Ok. Y decidimos no registrarnos como académico, sino como profesional. Hablamos con la UVM, con los directivos, les dijimos, ok, no voy a venir a dar clases, los alumnos van a venir a la oficina y vamos a desarrollar un proyecto real. Ok. Y así fue como lo hicimos. Primera fase, primer semestre, investigación. Era de los pocos concursos que se extendían hasta 5 o 6 meses. Ok. Entonces, pudimos hacer esta fase de investigación como nos gusta hacerla, que es conocer muy bien el entorno, el usuario y demás, para poder lanzar una propuesta interesante. Tráfico, vientos, asoleamientos, todo lo que hacen en sus ¿Quién lo va a habitar? ¿Cuál es la cultura? Porque es una cultura bien complicada en términos sociales, en términos de creencias mismas, de religiones y demás. Entonces tienes que estar empapado para ver cómo vas a juntar todo eso en un proyecto. Claro. Y como decía Abraham Lincoln, primero afila el hacha y luego preparas una propuesta. Y el afilar el hacha nos llevó 4 meses y el preparar la propuesta nos llevó 1 mes y medio. Wow. Entonces... Planeación antes de ejecución. Mandamos la propuesta. Un día me llega un correo diciendo que ya están los resultados. Era un sábado por la mañana. Me levanto, todavía medio dormido. Lo primero que haces, o que hacía en ese tiempo, era checar mi celular a ver qué había. Lo chequé, vi que había ahí un mail de resultados. Y empecé a darle scroll, resultados de profesional, y me encuentro que estábamos en el 5º lugar. Wow. Se me fueron las pelotas al piso. Desperté, terminé de despertar porque dije, a lo mejor estoy soñando, de esas veces que no sabes si estás todavía medio dormido. Entonces ya vi que sí. Y empecé a hablarles a mis alumnos. Ni siquiera le hablé a Raúl, le hablé a mi alumno. Y, oye, ¿ya viste, cabrón? Porque nos habíamos pegado unas desveladas deliciosas, ¿no? Claro. Y bueno, esto se hizo tan grande que la UVM lo sigue publicitando para su programa. Ok. Aunque nunca lo volvieron a hacer porque sus estatutos no lo permiten. Ok. Entonces, ahí nos cayó realmente el 20 de que con muy pocos recursos podemos ser muy competitivos si incluimos el tema de la tecnología. Y aquí estaban participando 2 alumnos muy brillantes, Klaus Hellemann y Juan Carlos Uribe, que seguramente lo conoces. Entonces, congeniamos muy bien entre todos, mandamos unos renders preciosos como los que hace Juan Carlos. Y pues le pegamos a este tema desde la parte conceptual, el entendimiento del contexto y una super entrega. Y ahí empiezas a entender que hay un mecanismo muy estructurado para poder vender una idea y convencer a los demás. Claro. Oye, y hace rato que platicábamos un poquito antes de entrar aquí a cámaras, el tema de las ventas relacionadas a la arquitectura y aprovechándote que fuiste mi profesor, es increíble que las universidades de arquitectura no nos enseñan a vender ni proyectos, ni ideas, incluso pues bienes raíces que a final de cuentas, no toda la arquitectura entra en bienes raíces, evidentemente, como venta de bienes raíces, pero todas las tablas que tienes que encontrar hoy en día como vendedor, que tú ya las entendiste, ¿no? O sea, me encanta que hemos participado en varios proyectos y que ya hacemos un trabajo colaborativo donde yo no pongo ni una raya, ¿no? Yo no soy el mejor arquitecto, siempre es mejor contratar a los expertos, pero sí
pues la simbiosis, ¿no? Que se hace entre dos áreas que son totalmente distintas y que nadie ha unido, ¿no? Y nadie ha unido, me refiero desde la parte académica, porque si hoy en día me permiten sugerirle a las universidades y a los directivos es, pues ventas 1, ventas 2, ventas 3, ventas 4, ventas 5, hasta ventas 10, ¿no? Que puede ser desde la venta de tu proyecto, la venta de una idea, la idea de por qué contratarme a mí y la idea de cómo vendes un proyecto para que se vuelva inmobiliario, para que tenga éxito, con análisis, pues qué cultura es, ¿no? Qué religión es, qué edad es la que compra, son hombres o son mujeres. O sea, la realidad es que vamos como el borras, como muchas de las cosas que siento que pasan aquí en México, mal estructuradas, donde no saben ni qué vamos a hacer, ¿no? Y de repente yo me encuentro con proyectos lindos, ¿no? Que luego el arquitecto eso es lo que creen que es. Está lindo, puso una alberca en el techo, se me hace lindo el proyecto, y no es un proyecto ya lindo, o sea, es un proyecto, sí, por una parte, estéticamente funcional, constructivamente construible, ¿no? Y vendible, ¿no? Y eficiente. Entonces al arquitecto hoy en día siento que se le complicó un poco más la vida y la carrera de arquitectura pues debería de decirle, oye, la vida es complicada desde muchos puntos de vista y no nada más, ¿no? Con ejercicios, no fue contigo, no te preocupes, ¿no? Pero me acuerdo que teníamos un profesor de recorten unos papelitos y aviéntenlos y échenle pegamento y de ahí van a sacar el dibujo para una casa. Y dices, pues eso ni es construible, ni es vendible, ni tiene los espacios adecuados. Y nunca me dijo ni siquiera para quién es, ¿no? Está bien, la creatividad, la plástica, que son ejercicios que a final de cuentas ayudan al arquitecto, entiendo, pero no nos preparan para una vida real. Nada más previo, antes de que me contestes y que te lo grabes, nos invitaron hace, creo que 2 años, ¿no? A los 25 años de graduados de la carrera de arquitectura. Y yo con toda la pena del mundo vi a los chavos, ¿no? Muy creativos, muy entusiastas. Y dije, señores, si ustedes creen que acaban de correr una carrera, la carrera empieza mañana porque se van a enfrentar a un mundo utópico. O sea, más bien la utopía es la universidad y el golpe real de y estudié todo esto para que me pongan a dibujar o estudié todo esto para que no me pueda involucrar realmente en la creatividad y en el negocio de una empresa, está cañón. Sí, y tú lo dijiste claramente y quiero rescatar esa idea porque es algo que mi maestro de ventas nos repite todos los días. Vivir y vender es lo mismo, cabrón. Desde que naces te estás vendiendo, si no, no sobrevives. Y de hecho, si no existiera la venta, no existiríamos como humanidad. Porque al final la especie que sobrevivió fue la que se supo vender. Y me explico, porque van a decir, a ver, ¿un arquitecto hablando de ventas? ¿Cómo? Claro. Bueno, tú lo decías. O un vendedor hablando de arquitectura también. Es que es lo mismo. A final de cuentas es lo mismo, porque si en retrospectiva, y hablando ya puramente de la arquitectura, cuando estás estudiando arquitectura, tú estás vendiendo tu idea al profesor para que te pase. Si tú tienes una idea genial y no logras transmitirla a tu profesor, vas a tronar. Correcto. Vas a tronar. Si logras transmitir esa idea y tienes éxito, pasaste. ¿Qué hiciste? Fue un proceso de venta. Y el proceso de venta es entender las necesidades del otro para ver con lo que yo hago cómo las puedo satisfacer. Claro. Y ese es el punto. Y la arquitectura es eso. Y lo que entendimos a fuerza de trancazos fue eso. Cuando comprendimos que, más bien cuando nos quedamos sin chamba y dijimos, nos volteamos a ver Raúl y yo y nos preguntamos, oye, ¿por qué no tenemos chamba? Si nos estaba yendo tan bien, sí, claro. ¿Por qué no tenemos chamba hoy? Y bueno, es que no nos han invitado a concursos. ¿Por qué no nos han invitado a concursos? Bueno, pues no sé. Sí, claro. Bueno, a lo mejor porque no nos conocen. ¿Por qué no nos conocen? Pues porque no hemos salido a dar la cara. ¿Qué es salir a dar la cara? Es salir a vender. Pero nosotros no vendemos. Nunca hemos pagado por publicidad. Tienen que venir a buscarnos a nosotros. Claro. Le dije, ¿sabes qué? Creo que la estamos cagando. O ya cambió el modelo. No, realmente el modelo no siempre ha sido, realmente siempre ha sido el mismo modelo. Es que, ¿qué es lo que quieres? O sea, nosotros podemos seguir participando en concursos
y podemos seguir siendo famosos en un escenario en el que lo que te interesa es la fama. Y teníamos un altero así de revistas y de publicaciones Pero le digo a Raúl, a ver, trágate una revista, cabrón. No, o sea, ¿de qué vas a vivir? Entonces ahí es donde... Somos bien famosos, pero no tenemos para comprar el súper. Exacto, entonces, ¿de qué te sirve la fama? Y modestia aparte, pues, realmente nos conocía todo el mundo, nos pasábamos frente a un grupo en una universidad y para nuestra sorpresa nos conocían a nosotros y conocían el proyecto, aun cuando las redes sociales no existían. Entonces, de alguna manera se habían dado cuenta, pero ¿quiénes? Los alumnos de arquitectura, claro, tus colegas arquitectos, quienes critican la arquitectura, porque también teníamos mucho hater. Qué bueno, esos son los que nos hacen famosos. Claro, y más ahora. Pero lo que no teníamos eran los clientes que necesitan un proyecto y que al final de cuentas es de lo que vamos a vivir. Ese es el punto. El que paga para que funcione, para que toda la máquina funcione al final de cuentas. Exactamente. Entonces, el problema era de mentalidad, Joseph. Entonces... Porque no nos educaron de esa forma para poder hacer que el despacho de arquitectura sea una empresa que vive. Porque no nos dijeron que teníamos que pagar renta, impuestos, empleados, recepción, agua, luz, gas, café, todo lo que conlleva cualquier negocio como base para que subsista. Entonces ni siquiera te enseñan en las universidades bueno, yo salgo y ¿cuánto cobro por un edificio? ¿Cuánto cobro por una casa? ¿Cuánto cobro por una oficina? ¿Cuánto cobro por una remodelación? Hasta por interiorismo, ¿no? Que de repente hasta extrañamente dice, oye, quiero que me lo dejes bonito. Pues hasta para eso necesitan un arquitecto. Sí, claro. Y bueno, el cuánto cobro es la segunda parte y es la más fácil. El que lleguen y te pregunten cuánto cobras, esa es la parte difícil. Y ya tienes el cliente. Ya tienes el cliente. Entonces ya es nada más saber trabajar ¿Cómo te promueves? Exacto. ¿Cómo consigues clientes? ¿Dónde los jalas? Sí, ese es el punto. Entonces, en ese momento fue que empecé a documentarme de bibliografía y de cómo vender. O sea, ¿qué es la venta? Yo traía ciertas bases o antecedentes porque cuando llegué a vivir a casa de mis abuelos para estudiar, que vine a Guadalajara y que ellos me recibieron en su casa, mi abuelo era, en paz descanse, agente de seguros. Ok. Entonces, su librero estaba lleno de libros de superación personal y ventas. Entonces, cuando me aburría, que ya no tenía mucho que hacer, que eran pocas veces en la carrera de arquitectura, pues, ¿ahora qué hago? Entonces iba al librero y agarraba un libro que La magia de pensar en grande, que tus zonas erróneas, y esos eran los más densos, ¿no? Algún libro por ahí de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, ese todavía ni existía. ¿No? Ese todo el mundo lo leía. No, el de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Claro. Y decía, ¿cómo que el más grande? Entonces lo leía y, oye, qué interesante. O sea, las historias detrás de eso y demás. Libros de Dale Carnegie y todo esto, que para la arquitectura yo me los encontré ahí y los leí. Y terminé leyendo un montón de libros de esos porque me gustaba leer. Y al final, cuando yo veo que estábamos fallando en ventas, retomo esa parte y empiezo a entender algo bien interesante. Ok. Para mí, que fue la ciencia cognitiva y la psicología de la persuasión para poder vender tus servicios o tus productos. Claro. A ver, yo lo que creo que un poco, tratando de concluir todas estas ideas que platicamos, digo, nos fuimos a la historia, nos fuimos a la relación, pero la parte increíble que estás trayendo hoy en día, y otra vez, como te decía, para mí este tema del podcast son cápsulas en el tiempo, ¿no? Y de repente lo vas a ver en 5 años, o en 2 años, en 3 años, en 10 años, y sigue cambiando y evolucionando. La parte que creo que no ha cambiado nunca, ¿no? Que ahorita me lo estás haciendo reflexionarlo, es ventas son ventas. Lo que vendas. No importa si vendes lápices, artículos, tazas, arquitectura, honorarios, o incluso nos vendemos nosotros mismos. Porque también tienes una imagen y también que la persona que te va a contratar quiere comprar esa imagen y quiere comprar la imagen, pues en tu caso, pues de un despacho, de
de los libros y las revistas es parte de la mercadotecnia, ¿no? O sea, no es lo mismo un despacho que no ha ganado nada y dice, oye, pues vengo a cobrarte tanto, y dice, no, espérame, pues ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Mercadotecnia y ventas siempre van juntos. O sea, siempre van juntos. Muchos mercadólogos muy buenos con malos vendedores no funciona, malos vendedores con muy buenos mercadólogos no funciona. O sea, tiene que haber una semblanza entre el producto, la publicidad, que al final de cuentas es la mercadotecnia, y quién vende, ¿no? Incluso hasta medio curioso, ¿no? Y ahorita como un tema de aprendizaje es, oye, ¿vas a poner un despacho de arquitectura? Pues pon un director comercial, ¿no? Oye, ¿cómo que un director comercial dentro de un despacho de arquitectura? Pues mira, si no es el dueño, alguien tiene que hacerlo. Entonces, oye, ¿por qué no hay un área de publicidad y ventas dentro de un despacho de arquitectura? ¿No? ¿Para qué? Pues para que siga trayendo clientes, que siga trayendo proyectos y que siga viviendo este despacho. Sí, mira, tú lo has dicho y me voy un poco más atrás, un poco más profundo. Si no sabes vender, ni siquiera te casas. Ni Neta, siquiera te porque levantes de la cama. No, ¿para qué? Y te vas a morir ahí porque en el momento en el que te despiertas, empiezas a venderte y ligar es vender, como dice mi maestro. Claro. Es exactamente lo mismo, estás persuadiendo a otra persona y si quieres conocer a un buen vendedor, ve y esto a lo mejor te genera viralidad y no de la buena, porque ve a uno muy feo que se casó con una muy guapa. Pues se supo vender. Se supo vender, cabrón. ¿Cómo? Y lo primero que dice uno es que ha de tener mucha lana. Pues su trabajo le costó, cabrón. Claro. Y lo tuvo que hacer para eso, ¿no? Entonces, eso es un proceso de venta. Claro. Entonces, ¿cómo vendes en una oficina de arquitectura? Una idea o un proyecto. O una idea, sí, tienes que regresarte a esa base de cómo persuadir a la otra persona de que tu servicio o tu producto es bueno. Y aquí hay dos componentes. Si tu producto o tu servicio no es bueno, tu recorrido va a ser corto. Claro. O sea, debes de tener un muy buen producto para saberlo vender. Claro. No, más bien, para que cuando te lo compren, tu cliente diga, ah, mira, no la cagué, cabrón. Claro. ¿No? Que luego compras algo y dices, hijo de la fregada, ni sirve, no sé, o compré un proyecto y no funciona, los números me salieron para la fregada, claro. No es negocio, claro. o ni siquiera entiende el cliente por qué no fue negocio ese proyecto y fue responsabilidad del arquitecto. Sí, entonces, ahí empiezan muchas cosas. En un proyecto claro. Empieza con la arquitectura, si va a ser exitoso o no. Oye, a ver, vamos concluyendo con frases o con puntos que nos quieras dejar como en estas cápsulas. Y no nomás son para los alumnos, ¿no? Son para gente que hoy en día tiene su despacho, probablemente se está pensando en cerrar por un fracaso de que no está sucediendo lo que creían que iba a suceder. O despachos que también son grandes y consolidados, pues, ¿qué está pasando con esos despachos? ¿Tienen una parte de ventas? ¿Tienen un director de ventas? Mira, para que un despacho funcione, el cabrón arquitecto es el que tiene que saber vender. Ok. Porque si tienes a alguien de ventas, y esto ya sería un paso muy avanzado, tienes que enseñarle cómo se vende un proyecto de arquitectura. Porque si no, por más buen vendedor que contrates, si no conoce la filosofía del trabajo y si no conoce el perfil de tu mercado, no va a ser absolutamente nada. Un vendedor tiene que conocer el producto y tiene que conocer el mercado o el cliente que te va a contratar. Sí, entonces lo primero que debes de tú conocer como arquitecto es ¿qué carajos quiero hacer? ¿Quiero hacer museos o quiero hacer torres de departamentos? Claro. Entonces, defínete. Hay despachos que lo hacen, pero no puedes hacer bien una cosa y la otra. Y aquí es donde entendimos cómo es que no nos íbamos a morir de hambre, y yo te voy a platicar una anécdota. Cuando estábamos Raúl y yo viéndonos sin chamba en el despacho y realmente cuestionándonos si íbamos a poder seguir o no, y comencé yo a traer toda esta parte de ventas y de mercadotecnia a la mesa donde normalmente no lo teníamos, y empezamos a aplicar estas estrategias. Pasamos de que de 10 batazos le pagábamos a uno. O sea, tenían que invitarnos a 10 claro. concursos para ganar uno. Bien, en ese momento, Joseph, nos invitaron al siguiente, lo contratamos. Al siguiente, lo contratamos.
hicimos una fila de 5 contratos al hilo Wow. sin que se nos fueran. Entonces, ahí Por entender al comprador. volvimos a la mesa y dijimos, ¿qué está pasando? Lo único que hicimos fue cambiar la mentalidad, cambiar el discurso Ok. y hacer una mezcla muy interesante para nosotros porque manejábamos muy bien la imagen y queríamos vender con pura imagen, y eso es lo que es por lo que estábamos realmente subsistiendo nosotros. Claro. Pero cuando le metimos el copywriting, porque ya entendíamos más o menos cuál era la mentalidad del cliente, pero cuando diseñamos el mensaje de acuerdo a la mentalidad del cliente, fue cuando empezó a cambiar radicalmente la cosa. Entonces descubriste un valor agregado para tu negocio. Sí. Y te estoy hablando de hace 7, 8 años. Pues cuando empezamos el proyecto de WIT, que ahí nos encontramos sorpresivamente, ese proyecto lo ganamos con una mezcla entre imagen y mensaje. Ok. Y por eso 4S, que estaba sentado ahí en la mesa, dijo, este despacho tiene potencial para hacer algo interesante. ¿Por qué? Porque no están anteponiendo su ego de arquitecto Eso es al importantísimo. proyecto. Entonces, en el momento en el que este cuate dijo eso, dije, ya entendimos y le dimos al clavo por dónde iba la cosa con los futuros proyectos. Y ahí fue donde empezamos a Hilar. enganchar, a hilar proyectos. Pues bueno, pues tan súper interesante esto que nos platicas, cómo vender un proyecto arquitectónico. Creo que las universidades tienen que escuchar un poquito este tipo de mensajes para que cambien también la forma arcaica de cómo se le está enseñando a los alumnos y cómo los sacan a la vida profesional sin estas herramientas de cómo entender el tema del cliente para poderle vender una idea o un proyecto. Les agradezco muchísimo haber escuchado. Amigo, no, ya no es profesor, digo, sigo aprendiendo de él, pero gran amigo Heriberto y Raúl, que le mandamos un saludo hasta donde esté dando clases o esté organizando a la universidad. Heriberto, les dejamos las redes sociales aquí. Síganos en este podcast. No tengo redes sociales. Pues, no tienes redes sociales, pero ya se las vamos a hacer. No, la manera de contactarme es a través de mi sitio web. Ok. Ahí se pueden inscribir a mi newsletter. Ok. Es www.arquitectodepalabra.com. Ok. Pues lo dejamos aquí abajo en el copyright, ¿no?, de este podcast. Denle click para seguirnos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.